involucra. Le agradezco la comunicación esta noche a Mathieu Torlier. Él es periodista de la revista Proceso. Mathieu, gracias por tu tiempo. Buena noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hace un tiempo, Mathieu, hablabas sobre el involucramiento de Hernán Bermúdez en la barredora, y no solo de Hernán, sino de otros funcionarios alrededor de esa administración estatal en Tabasco, Mathieu. Es correcto. Al revisar más de 400 informes de intervención de telecomunicaciones por parte de la inteligencia militar en Tabasco, en los años en los que Adán Augusto López Hernández era gobernador de la entidad, estos informes dan cuenta que no, o sea, que la barredora, que el sistema criminal en Tabasco en estos años era pues conformado por una diversidad de grupos dedicados al robo de combustible, al huachicol fiscal, al tráfico de personas migrantes, al tráfico de drogas, a la extorsión, y que estas personas cobraban cuotas a las autoridades estatales, específicamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Hernán Bermúdez. Pero a su vez, él estaba al frente de pues toda una red de funcionarios del sector de la seguridad, pues de los policías, los jefes de la policía estatal, los jefes los representantes de la policía en los municipios, entre otros en Cárdenas, Tabasco, los delegados de la Fiscalía General de la República, o sea, a nivel federal, los policías municipales. Y cuando uno se va metiendo en estos informes, pues uno se da cuenta que la trama de cobertura, de colusión con el crimen organizado abarcaba también pues a diversas autoridades federales como la Guardia Nacional. Hay varios informes donde se ve cómo no solamente la Policía Estatal, sino también la Guardia Nacional permitía el traspaso de pipas cargadas con combustible robado o de huachicol fiscal, o de la Secretaría de Marina para el descargue de combustible ilegal en el puerto de Dos Bocas. O sea, se ve cómo la actividad criminal estaba bajo una supervisión pues de Sí. las autoridades, en específico de Hernán Bermúdez Requena y sus brazos derechos y izquierdo en la secretaría, que era Carlos Tomás Díaz y Ulises Pinto, que fueron detenidos en fechas recientes. Entonces, pues lo que se ve es un poco lo que ha salido también en otras investigaciones sobre huachicol fiscal, que vemos cómo esta trama de macrocriminalidad en los que en la que pues, autoridades del Estado supervisan, administran los negocios criminales que llevan a cabo grupos en ciertas zonas y se llevan pues una comisión o una tajada sobre los mercados criminales de ciertas zonas. Eso es lo que sale de estos informes. Eso muestra que el ejército, que Sí. la Sedena, tenía conocimiento bastante fino de esta trama criminal durante muchos años. El primer informe sobre Hernán Bermúdez remonta al 2019. Y vemos que pues él se quedó en su cargo Claro. hasta finales del 2024. Entonces, pues vemos cómo la Sedena sabe de estas tramas de macrocriminalidad, de estas colusiones entre funcionarios y redes criminales, y las dejan operar Claro. durante cierto tiempo. Ahora, ¿cómo explicar, Mathieu, periodísticamente, cómo explicar que la barredora siguió operando 6 años después de que hubiera un indicio, el que sea, quizás el mínimo, de que algo raro estaba pasando en Tabasco? ¿Cómo explicar que durante 6 años operaron impunemente? Yo hasta agregaría la pregunta, ¿cómo explicar que a partir de octubre del 2022, que es cuando revelamos por primera vez cómo los funcionarios nombrados por Adán Augusto López Hernández en cargos de seguridad de Tabasco estaban involucrados con el crimen organizado?
cómo explicar que estuvieron más de 2 años después de revelar esto en el cargo, porque podríamos decir, bueno, pues la Sedena es la que genera estos informes, no necesariamente los comparte o bueno, pero cuando se Sí, publicó y se publicó pues en varios medios de comunicación, se le preguntó en una conferencia mañanera al entonces presidente López Obrador, se le preguntó a Adán Augusto López, entonces secretario de Gobernación, y ¿qué hicieron ellos? Pues simplemente minimizar la información, incluso tratar de descalificarla, sugiriendo que quizás era información falsa, manipulada, etcétera. Y que vemos, pues, que hubo un encubrimiento durante más de 2 años hasta que finalmente fue el gobierno de Javier May el que pues llegó sí. después de Carlos Merino a Tabasco, que abrió la investigación. Y cabe señalar quizás que entre los muchos informes del ejército sobre Guacamaya Leaks, pues mencionan también unos vínculos pues, criminales de Serafín Tadeo Lascano, quien es el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, de Javier May, y de Jesús Amaya Guerrero, quien es el jefe de la Policía Estatal actual. Entonces vemos que estos vínculos de macrocriminalidad no han desaparecido del todo. Ahora, Matthew, decía yo que el tema de la barredora no solo se concentra en Tabasco, y en esta publicación de proceso, pues abarcan estados aledaños como Veracruz. Sí, sí, pues es que Veracruz y Tabasco están conectados por muchas razones, sobre todo por el tema petrolero. O sea, en la zona fronteriza vemos cómo estos grupos pues comunicaban y tenían sus negocios. Pero incluso yendo un paso más, vemos cómo, no sé, el petróleo, el combustible robado, por ejemplo, de los buques o el huachicol, bueno, el combustible producto del huachicol fiscal, pues era enviado desde Tabasco a muchos estados, a Nuevo León, a Querétaro, a Tlaxcala, también ahí vemos vínculos con presidentes municipales. En Veracruz hay vínculos con presidentes municipales. O sea, vemos cómo el dinero de estos negocios criminales pues estuvo beneficiando a muchos actores de gobierno, de los tres niveles de gobierno, y no solamente en Tabasco, sino pues Sí. Veracruz, Chiapas, que eran, o sea, estos informes provienen del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, que era pues el centro de inteligencia que reúne a las agencias federales de inteligencia, y este centro de fusión de la zona sureste abarca Tabasco, Veracruz, Chiapas, por eso Quintana Roo, Yucatán, etcétera. Por eso tenían información tan precisa sobre estas zonas, pero en realidad hay vínculos que van mucho más allá Sí. de Tabasco, de Veracruz o de Chiapas. O sea, y lo vemos ahora con el tema del huachicol fiscal que abarca a Tamaulipas, a Nuevo León, a Sonora. O sea, vemos que no es un fenómeno aislado a Tabasco. So, lo que sí demuestran estos informes es que en Tabasco, pues Hernán Bermúdez Requeña, que era el encargado de la seguridad estatal, pues estaba a la par el gran encubridor o el gran administrador de los negocios criminales de la entidad. También, Matthew, hay una larga lista de funcionarios presuntamente involucrados. José Ramiro López Obrador, actual secretario de Gobierno en Tabasco, pues ha dicho que otros tantos caerán. Y en este artículo que hemos leído de proceso que tú tuviste a bien escribirlo, pues hablas también de Jaime Humberto Lastra, quien hoy es diputado federal y quien en algún momento ocupó puesto en la Fiscalía General de Tabasco y quien también probablemente estaría involucrado en el cártel de la Barredora. No hay un documento que lo mencione como tal porque, o sea, él aparece en los documentos, pero no con un nexo directo con grupos criminales. Lo que sí es que, pues, es del mismo mundo, digamos, de la seguridad. A él, Adán Augusto López lo nombra
en un primer momento fiscal y después se pide licencia para irse Diputado. como diputado, si mal no recuerdo, y toma su lugar otro personaje que él sí aparece como vinculado con los negocios criminales de Tabasco, que en aquel entonces todavía no se llamaba la Barredora. Eran vínculos con un líder criminal conocido como el Pelón de Playas. Entonces, vemos, sí, estos vínculos. En realidad, cuando uno revisa los funcionarios que salen mencionados por sus vínculos, ya sea directamente con los líderes criminales o con sus enlaces, eh, que son muy interesantes estos Sí. personajes porque la intervención a sus teléfonos muestra cómo ellos hacen la plataforma de comunicación, digamos, de autoridades y actividades criminales, pues vemos como estos intermediarios en realidad estaban en comunicación con prácticamente todos los representantes de las fuerzas de seguridad federales, Sí. estatales y municipales, incluyendo pues todo el aparato bajo las órdenes de Hernán Bermúdez, que ahí está documentado pues que no solamente era él y los jefes de la policía, sino prácticamente pues todos sus mandos regionales, o sea, Sí. no eran unas manzanas podridas, digamos, todo el sistema estaba podrido, lo cual hace poco verosímil la versión según la cual el gobernador de aquel Sí. entonces podía desconocer por completo la situación. Por último, Matthew, tú y yo somos muy jóvenes. Creo que el caso Genaro García Luna nos tocó más o menos a la misma edad. ¿Pero crees que alcanza un punto de comparación periodísticamente hablando, Matthew? Pues hay un paralelo en este esquema de macrocriminalidad, digamos, ¿no? De la gestión de asuntos criminales desde las más altas esferas del Estado. Acá quizás hay una cuestión de escala que es distinta, que es, pues aquí estamos hablando de un encargado de la seguridad estatal y en el caso de Genaro García Luna, pues era el encargado de la seguridad Claro. de todo el país, ¿no? Entonces hay una cuestión de escala que es distinta, pero en la lógica es prácticamente la misma, es una persona de toda confianza de la persona en el poder, ya sea Felipe Calderón en el caso de García Luna o Adán Augusto López en el caso de Bermúdez Requena, que pues aprovechan o que son nombrados y después de ser nombrados empiezan a administrar los negocios criminales a cambio de un enriquecimiento tremendo con una tajada sobre los negocios criminales que ellos supuestamente deberían de combatir, ¿no? Sí. Y ahí pues sí hay un paralelo en el modus operandi, quizás no en la escala, quizás no pues en la relevancia, pero eso es solo una cuestión sí, de escala, la lógica es la misma. Claro. Y el involucramiento del, Del jefe, del digamos. superior Sí. jerárquico, pues es donde está la gran pregunta, si es solo una responsabilidad política o también si hubo conocimiento más allá Esa es, de esto. esa es la gran pregunta que ni con Genaro García Luna ni en este caso, quizás nunca alcanzaremos la respuesta. Matthew, un gusto platicar contigo. Gracias por tu tiempo. Un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todas y todos. Gracias, es el periodista Matthew Turliere. Y